Bien, entonces, el tema del cambio de base se refiere a lo siguiente. Así como estudiamos anteriormente, un espacio vectorial V puede tener distintas bases, ¿sí? Por ejemplo, hablando del espacio vectorial R2, pues nosotros conocemos lo que es la base canónica. Que la base canónica son los vectores I, J, que corresponden a 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? Esta es una de las bases de R2. Pero hemos nosotros visto también que existen otros conjuntos que pueden ser base del mismo espacio vectorial. Por ejemplo, los vectores menos 2, menos 5 y menos 2, 1. ¿Sí? Si nosotros verificamos este nuevo conjunto calculando su determinante, pues vamos a ver que el determinante de este va a ser distinto de 0. Es decir, si ponemos este conjunto en forma de matriz, menos 2, menos 5, menos 2, 1, pues su determinante va a ser menos 2, menos 10, y esto va a ser menos 2. Entonces, al ser distinto de 0, el determinante de A, pues me indica que este conjunto también es una base para el mismo espacio vectorial R2. ¿Sí? Entonces resulta que un espacio vectorial pues no tiene una única base, sino que puede tener varias. Entonces, ¿cómo le hacemos si nosotros queremos expresar un vector que está en una base en términos de otra base distinta? Por ejemplo, normalmente cuando escribimos los vectores en R2, por ejemplo aquí el vector V, pues los vectores en R2 están normalmente escritos en la base canónica, ¿no? 3,4. O sea, en términos, quiere decir que si yo escribo esto en términos de I y J, pues sería 3i más 4j, ¿sí? Entonces, a esto se refiere que este vector está escrito en términos de la base canónica. Pero yo sé que este otro conjunto que pusimos aquí, pues también es una base. Entonces, si yo quiero escribir el mismo vector, 3,4, en términos de la otra base, ¿cómo le tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo que encontrar o qué es lo que tengo que plantear? ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos, así en términos generales, que si yo tengo un vector, le voy a poner X, tenemos un vector X que es X1, X2, ¿sí? El que está en términos de la base canónica, pues esto es lo mismo que tener X1 por Y, que habíamos dicho que Y era 1,0, más X2 por J, que es 0,1, ¿ok? En otras palabras, esto sería X1 por U1 más X2 por U2, donde U1 y U2 son los elementos de la base canónica. Voy a poner aquí abajo. La base 1, que es la base canónica, tiene el elemento U1 y tiene el elemento U2. En este caso, como estamos hablando de la base canónica, pues U1 y U2 son I y J respectivamente, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿qué sucede si yo quiero expresar el mismo elemento X en términos de otra base distinta? Pues, según la definición de base, quiere decir que este elemento, que era X1, X2, yo lo debo de poder escribir como una combinación lineal, ¿sí?, de los elementos en la base. Entonces, aquí vamos a tener una base distinta. Le vamos a poner base 2, que va a tener a los elementos B1 y B2. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que pusimos aquí arriba, pues nuestro B1 sería menos 2, menos 5, y nuestro B2 sería menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer, pues, es precisamente poder expresar cada uno de los vectores en términos de la otra base. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para lograr eso? Para ello, lo que tenemos que hacer, o lo que tendríamos que hacer, pues es precisamente encontrar
los valores de C1 y de C2, ¿sí? De manera que al multiplicar nosotros C1 y C2 por cada uno de los vectores en la base 1 y 2, pues así podamos obtener el mismo vector, pero expresado en términos de una base distinta. Para que no se me pierdan tanto, muchachos, imagínense que esto es una escala de colores, ¿sí? Vamos a pensar que la base canónica son los colores de la impresora. ¿Cómo se llama? Cian, magenta y amarillo, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros una base 1, que van a ser los colores cian, magenta y amarillo, ¿ok? Y con estos tres colores en una impresora, pues nosotros podemos generar cualquier otro color que nosotros queramos, ¿sí? Pues al imprimir al imprimir un documento a color, básicamente lo que estamos haciendo es combinar en ciertas proporciones estos tres colores, más el negro, ¿no? Bueno, pero resulta que existe otra base. Esta base se conoce como RGB, que es el color rojo, el color verde y el color azul. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes un color. Es más, vamos a poner aquí este color lila. ¿Ok? Entonces, ese color lila, si yo lo expreso en términos de esta base, pues debe de tener cierta cantidad de cian, magenta y amarillo para que me dé el color lila, ¿sí? O sea, no sé, 3 gotitas de cian, más 2 gotitas de magenta, más una gotita de amarillo, por decir algo, ¿no? Pero, permítanme. Ok, pero ese color lila yo también debo de poderlo crear con los otros colores, porque también son una base, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear el mismo color lila, pero ahora utilizando los colores rojo, verde y azul, pues obviamente no se van a mezclar en la misma proporción. O sea, no le voy a poner la misma cantidad de azul que de cian, ni la misma cantidad de magenta que de rojo, ¿sí? Entonces, esta nueva proporción que estoy buscando es precisamente a lo que se refiere un cambio de base. Es decir, yo necesito encontrar nuevos escalares, C1, C2, ¿sí? De manera que me generen el mismo vector, pero en términos de una base distinta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Por suerte para ustedes, pues hay una manera sencilla de hacerlo, es una manera muy directa. Primero que nada, perdón. Primero que nada, tenemos que identificar las dos bases que tengamos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una base 1, que es la base canónica, independientemente del espacio en el que estemos, ¿sí? Y una base 2, que no es la base canónica, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito generar es algo que se conoce como matriz de transición. Matriz de transición, ¿sí? Esta matriz de transición es precisamente la que me va a permitir transformar mi vector que está expresado en términos de la base canónica y convertirlo en términos de la base distinta a la canónica, ¿sí? Entonces lo que necesitamos pues, es precisamente encontrar esa matriz de transición y se va a hacer de la siguiente manera. Primero tenemos que escribir una matriz. Le voy a poner a esta matriz C,
Y las columnas de esta matriz van a ser los vectores de la base 2. Entonces, escribo una matriz donde las columnas de esta matriz sean los vectores de la base 2. Y como segundo paso, vamos a calcular la inversa de esta matriz. Esta matriz inversa es precisamente la matriz de transición que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar al ejemplo que teníamos al inicio. Tenemos nosotros la base 1, que era la base canónica, ¿sí? Y teníamos la base 2, que eran los vectores, perdón, ¿qué vectores eran? Menos 2, menos 5, menos 2, 1. Entonces eran menos 2, menos 5, menos 2, 1. ¿Sí? Ya habíamos verificado que la base 2, pues en efecto era base, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es encontrar la matriz de transición que vaya de la base 1 a la base 2. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una matriz C. Y esta matriz va a tener como columnas los vectores de la base 2. ¿Ok? Luego, tenemos que encontrar la inversa de esta matriz. Y miren, ya a estas alturas, la inversa la pueden calcular ustedes de 7000 maneras distintas, ¿no? Por la adjunta, por transformaciones elementales, con algún método, no sé, inspiración divina, no sé, a lo mejor hablan con Jesús o algo, no sé, ¿sí? Entonces, el chiste es que tienen que calcular esa inversa. En este caso, pues ya no lo vamos a hacer aquí a mano, porque lo que queremos no es aprender a calcular la inversa, lo que queremos es aprender a utilizarla. Entonces estoy utilizando yo una calculadora de matrices precisamente para hacer esta operación y no tardarnos media hora, ¿sí? Entonces, la inversa de esta matriz va a ser menos 1 sobre 12, menos 1/6, menos 5 sobre 12 y 1/6. ¿Ok? Esto que acabamos de calcular, o sea, esta inversa, es precisamente la matriz de transición que estoy buscando. ¿Qué significa la matriz de transición, muchachos? Significa que con esta matriz yo voy a poder tomar un vector que esté en términos de la base 1, que es la base canónica, y al multiplicarlo por la matriz de transición, ¿sí? O sea, al multiplicar este vector por la matriz de transición, lo que me va a quedar es otro vector, pero ahora en términos de la base 2, ¿sí? Entonces, al principio habíamos dicho de transformar el vector 3,4, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el vector 3,4 está en términos, voy a poner aquí como X, está en términos de la base canónica. ¿Cómo sería ese vector? O sea, ¿qué componentes tendría? ¿Cuál sería su valor en X y su valor en Y, por así decirlo, ¿sí? Pero ahora en términos de la base 2. Bueno, pues para determinar ese, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el vector por la matriz de transición. Entonces, tomamos nuestra matriz, que era la matriz de transición, que era menos 1 sobre 12, menos 1/6, menos 5 sobre 12 y 1/6, y la vamos a multiplicar por el vector que queremos transformar. ¿Ok? Entonces, aquí pues sí se hace la multiplicación de matrices, así como ustedes deberían ya de saberlo, ¿no?
Primer renglón por la columna me va a dar menos 3 doceavos, menos 4 sextos, y segundo renglón por la única columna que tenemos me daría menos 15 doceavos más 4 sextos. Entonces, esto me va a dar menos 3 doceavos menos 4 sextos, va a ser menos 11 doceavos y menos 15 doceavos más 4 sextos nos va a dar menos 7 doceavos. Este es precisamente el vector que estamos buscando. Es el mismo vector 3,4, nada más que está expresado en términos de la base 2 en lugar de en términos de la base canónica. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nadie aquí? ¿Seguro? Bueno, ahora, ¿qué sucede si queremos nosotros encontrar la matriz de transición, pero no tenemos una base canónica? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos bases, ¿sí? B1, que es 3, 1 y 2 menos 1, y la base B2, que es 2, 4 y menos 5, 3. Entonces, al tener nosotros dos bases, pues quiere decir que en teoría deberíamos de poder transicionar o pasar de una base a otra. Es decir, todos los vectores que estén expresados en términos de la base 1, ¿sí? Pues tendrían ciertas componentes. Y nosotros quisiéramos poder expresarlos, pero ahora en términos de la base 2. Y aquí tendrían que tener pues componentes distintos, ¿sí? Pero precisamente esto, o sea, el pasar de una base a otra, es lo que se complica. Ahora, en este caso, pues no tenemos una base canónica. Entonces, la base 1, pues tampoco es como que tenga los vectores en términos de IJK, ¿sí? O de IJ en este caso, porque es R2, ¿sí? Entonces, para hacer esta transición, cuando nuestras bases no son canónicas, ninguna de las dos se va a hacer lo siguiente. La matriz de transición, en este caso, ¿sí? Cuando ninguna de las dos bases es la base canónica, la matriz de transición que vaya de B1 a B2 va a ser igual a la inversa de B2 a la base canónica por la matriz de B1 a la base canónica. Y entonces, no está tan difícil, de hecho está muy sencillo. Fíjense, tenemos aquí nosotros estas dos bases, la base 1 y la base 2, ¿sí? La matriz de transición que va de la base 1 a la base canónica, pues es precisamente la misma matriz, pero con, o sea, es una matriz donde sus columnas son, es una matriz de la base 1 a la canónica, es una matriz donde las columnas son los vectores de la base 1, ¿sí? Y la matriz que va de la base 2 a la base canónica, pues es también una matriz donde sus columnas son los vectores, pero ahora de la base 2.
Entonces tengo estas dos. Aquí lo que yo quiero determinar es de quién a quién quiero convertir, de la base 1 a la base 2 o de la base 2 a la base 1. Vamos a tomarlo aquí como está en la fórmula, ¿sí? Vamos a buscar una matriz de transición que vaya de la base 1 a la base 2. Entonces, para ello, pues voy a tener que encontrar la inversa de la base 2, o sea, de la matriz de la base 2, ¿sí? Entonces, otra vez, ya no tiene caso hacer esto mediante, o sea, a mano, y lo podemos hacer mediante algún programa o con cualquiera de los 7.915 métodos que ustedes deben de conocer. La inversa de esta matriz va a ser entonces 3 sobre 26, 5 sobre 26, 2 sobre 13, menos 2 sobre 13 y 1 sobre 3. ¿Ok? Entonces, esta es la matriz inversa que va de la base 2 a la canónica. Básicamente lo que estamos haciendo es algo así. Vamos a ir de la base 1 a la canónica y luego de la canónica a la base 2, ¿sí? Es por eso que se utiliza la matriz inversa. Entonces, para encontrar la matriz de transición que estamos buscando, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestra matriz inversa por la matriz en la base 1. Ojo, acuérdense que la multiplicación de matrices no es conmutativa, entonces sí importa el orden en el que se haga la multiplicación. Si ustedes es la inversa por la matriz en la base 1. Si ustedes invierten el orden, entonces ya no es una matriz de transición de la base 1 a la base 2, ¿sí? Pues es otra matriz ahí random, pero tienen que tener mucho cuidado en el orden de la multiplicación. Entonces aquí pues tendríamos que la matriz inversa que estamos buscando, perdón, no la inversa, la matriz de transición que estamos buscando sería 3 sobre 26 por 5 sobre 26. ¿Saben qué? Para no trabajar con fracciones, lo voy a poner así. 3, 5, menos 4 y 2. Y esto vamos a multiplicarlo por la matriz que va de la base 1 a la canónica, que es esta de aquí. 3, 2, 1 menos 1. Y pues hacemos la multiplicación. Vamos a tener 3 por 3, 9, y 5 por 2, 10. Sí, ¿verdad? No estoy multiplicando nada. Perdón, una disculpa. Es 3 por 3, 9, y 5 por 1, 5. Y luego 3 por 2, 6, y 5 por menos 1, menos 5. Luego menos 4 por 3, menos 4, y 2 por 1, 2. Menos 4 por 2, menos 8, y 2 por menos 1, menos 2. Esto va a ser entonces 14, 1, no, ¿por qué menos 4? Este por este es menos 2. Menos 2. Entonces aquí es menos 10 y menos 10. Esta es la matriz de transición que estamos buscando. Es una matriz que me va a llevar de cualquier vector que esté expresado en términos de la base 1 a expresar ese mismo vector, pero en términos de la base 2. ¿Sale? ¿Hay alguna pregunta? Bien, maestra. ¿Estamos bien? Yo digo que más bien con ejercicios, ¿no? Van a surgir dudas. Es muy probable, sí.